Queremos platicar un poco acerca de la conquista de Canaán y vamos a correr un poco y vamos a usar la Biblia. ¿Cuántos están contentos y agradecidos que usemos la Biblia? Mire, usted no vaya a ser como una persona de una iglesia. Llegó el pastor conmigo y me contó esta anécdota, esto es cierto, y le digo: pastor, fíjese que yo me voy a retirar de su congregación. Y el pastor le dice: ¿y por qué se va a ir? Es que usted predica mucha Biblia, le dijo. Usted se puede imaginar. Y se fue a buscar una iglesia donde no predican Biblia y que abundan, ¿verdad? Pero ¿usted le gusta la palabra? Amén. Ok. Yo quiero que me acompañe a la primera epístola a los Corintios, porque quiero asentar un principio antes de poder entrar de lleno al tema, y con ayuda del Señor quiero avanzar. Hay algunos principios que el Señor nos dejó en su palabra y nosotros tenemos que tener un entendimiento correcto. Una cosa es que conozcamos la palabra y otra cosa es que entendamos su palabra. Y el Señor necesita que nosotros tengamos un correcto entendimiento de la palabra. Y el Nuevo Testamento no es más que la explicación de Dios del Antiguo Testamento. Jesús basó todas sus enseñanzas en el Antiguo Testamento. No podemos desechar el Antiguo Testamento, es palabra de Dios. Amén. Así que en el Nuevo Testamento nosotros encontramos muchas claves y mucha interpretación acerca de lo que Dios nos habló en el Antiguo Testamento. Y 1 Corintios capítulo 10, y voy a leer los primeros 12 versículos, dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía. ¿Y la roca era quién? Mire, esto nos está hablando de Éxodo. Y Cristo ya estaba ahí. Y esto nosotros lo conocemos porque el Nuevo Testamento, o Dios a través del Nuevo Testamento, nos lo revela y nos está dando la interpretación correcta acerca de esa roca que les seguía y les daba agua. Y dice acá, era Cristo. Así que Cristo estuvo con ellos a través de 40 años en el desierto. ¿Cuántos estamos pasando por desiertos acá? Te quiero decir algo: la roca te sigue. Cristo está contigo, nunca te va a dejar. Y Él es el que de Él brota el agua viva. Amén. Verso 5: pero de los más de ellos no se agradó Dios. Tristemente este es un principio en la Biblia. ¿Sabe? A nosotros nos encantan las multitudes. Yo creo que a Dios le asustan un poco las multitudes. Porque de los más, dice acá, no se agradó Dios. No estoy en contra de las multitudes. Solo estoy diciendo acá lo que dice la Biblia. De los más no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos. Diga conmigo: ejemplo. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Con qué propósito? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Imagínate, en un día se murieron 23,000 personas. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Todo esto usted lo puede ir a leer a Éxodo, ahí está. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mire qué importante el que nosotros podamos no solamente conocer, sino entender, tener un entendimiento de Dios acerca de lo que le pasó al pueblo de Israel en ese desierto, por qué Dios los pasó por el desierto, para que nosotros hoy podamos experimentar lo que Dios necesita que experimentemos. Dice
Dale una vuelta a la página en 1 Corintios capítulo 15, versículo 46. Este es un principio interesante. En hermenéutica nos enseña este principio. Y dice así: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Lo que está diciendo acá es, si nosotros no entendemos lo natural, mucho menos vamos a entender lo espiritual. Así que primero tenemos que ver lo natural, y Dios nos mostró lo natural en el Antiguo Testamento. ¿Sabe qué me llama mucho la atención? Que la mayoría de promesas de Dios en el Antiguo Testamento fueron promesas naturales. Cuando Dios hablaba de riqueza, hablaba de riqueza natural. Cuando Dios habló de una heredad, fue una heredad natural, un pedazo de tierra o gran pedazo de tierra que el pueblo de Israel heredó naturalmente. Ahora, a partir de la gracia, las promesas, la mayoría de promesas de Dios son espirituales. Usted sabe que su herencia no es un pedazo de tierra acá, usted ya lo entiende, ¿verdad? Ya lo sabe. Dios dice a los levitas, no les des herencia, le dijo Dios a Josué. Imagínense, los levitas fueron la tribu sacerdotal, los fieles de Dios, o los fieles para Dios por 40 años, y cuando iban a repartir la herencia, Dios le dice a Josué, a ellos no les des. ¿Cómo así, Señor? ¿Por qué? Pero si ellos se merecen una mejor porción. Sí, es que se merecen una mejor porción, y por eso se las voy a dar. Yo soy su heredad. Así que tú no estás esperando una herencia acá. Tu heredad es Dios, ni siquiera es un pedazo de cielo. Tu heredad es Él. Yo soy tu heredad, dice el Señor. Amén. ¿Cuánto les da gozo saber eso? Así que si nosotros no entendemos, denle un aplauso fuerte al Señor. Si nosotros no entendemos este principio, vamos a leer el Antiguo Testamento como una historia que pasó. Pero eso lo dejó Dios para enseñarnos algo. Dice Juan capítulo 3. Acompáñame a Juan capítulo 3. Y cuando le dije que iba a usar la Biblia es porque va a usar la Biblia. Juan capítulo 3. Y versículo 12 dice así, mire las palabras de Jesús. Si os he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Si os he hablado cosas naturales y no creen, no entienden, ¿te puedes imaginar si te hablo las espirituales? Dijo el Señor. ¿Sabe tristemente, cuál es uno de los grandes problemas de la iglesia? Y se lo puedo decir con confianza. Es que estamos muy poco interesados en lo espiritual. Nos llama tanto la atención lo terreno. Y no hemos entendido, mis amados, que estamos acá de paso con un propósito principal. ¿Y sabe cuál es ese propósito principal que la iglesia tiene acá en la tierra? Yo le voy a decir, usted no está acá y su propósito principal no es evangelizar. Y eso lo tenemos que entender. Muchos creen que Dios no nos lleva, ya somos salvos, ¿por qué no nos vamos al cielo? Porque el mundo tiene que conocer a Jesús. Créame, Dios no nos necesita para que el mundo conozca a Jesús. Si usted y yo no hablamos, las piedras van a hablar. ¿Somos necesarios? Sí, pero no indispensables. Una cosa es lo que nosotros tenemos que hacer para Dios y otra cosa es lo que Dios tiene que hacer en mí. El que comenzó en nosotros la buena obra, ¿a qué obras se está refiriendo Dios acá? Mire, nosotros estamos acá porque es la única oportunidad que nosotros tenemos para alcanzar la madurez y poder manifestar a Cristo. Para eso usted está acá. Porque Él se está formando en usted hasta que todos lleguemos, dice Efesios 4, a la unidad de la fe y del conocimiento, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Jesús a los 12 años. No, de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo Jesús alcanzó la plenitud? Allá en el Jordán. Los cielos se abrieron,
El Espíritu Santo baja en forma corporal como de paloma. No fue el bautismo del Espíritu Santo el que Jesús recibió ahí, sino fue la plenitud de Dios, los 7 espíritus de Jehová que nos habla Isaías. Y recibió la manifestación de Dios, y de ahí hasta el día de hoy jamás se le volvieron a cerrar los cielos a Jesús. Mire, nosotros se nos abren y se nos cierran, es puro elevador parece. Pero a Jesús se le abrieron los cielos y nunca jamás hasta el día de hoy ni se le volverán a cerrar. ¿Cuántos queremos caminar con cielos abiertos? Mire, no solo se trata de orar para que el Señor me abra los cielos, hay condiciones para que los cielos se abran. Dice Jesús, es necesario que cumplamos toda justicia, le dice Jesús a Juan. Y cuando cumplió toda justicia, entonces los cielos se le abrieron. Amén. Ahora, acompáñeme rápido a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 27 dice así: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Mire, yo le hago un reto. Empiece a leer la Biblia desde Génesis capítulo 1, versículo 1, y se va a dar cuenta que Cristo aparece en toda la escritura. ¿Sabe cuál es nuestro reto? Encontrar a Jesús ahí. En toda historia, en todo nombre, en toda escritura manifiesta a Dios, mis amados. Dejemos de leer la Biblia como historias. Ay, sí, la historia de Noé, qué bonito, ¿verdad? Y como Dios, algo eterno hay ahí para ti. Dios no dejó en vano su escritura. Es para revelarnos su gloria a nuestra vida. Debemos entender. Mire, dice Hebreos, por la fe, Hebreos 11, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Sabe que la fe no es solo para que creamos. La fe nos fue dejada para que entendamos. Porque lo que tú entiendes se convierte en una convicción. Lo que crees es conocimiento, pero el entendimiento es una convicción, y una convicción nadie te la puede quitar. La convicción no se arrebata con argumentos. ¿Cuántos saben que Dios sana? ¿A cuántos ha sanado Dios? Ok, si Dios te sanó, tienes convicción. Si tú solo sabes que Dios sana, puede venir otro teólogo en contra de esa teología y te puede convencer. Pero si Dios te sanó, tú vas a decir como aquel ciego: yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Y por cierto, ahí está el que me sanó. No ahí, ¿verdad? Ahí. Todos vieron para allá. ¿Cuántos tenemos convicción de Dios? Mira, una cosa es tener conocimiento de Dios, otra es convicción de Dios. Y Él necesita una iglesia con convicciones. Ahora, en Números capítulo 13 y Números capítulo 14, después de esta base que les acabo de dar rápidamente, después en Números 13 y Números 14 vemos cómo los espías espían la tierra. Y todos conocemos esta historia y obvio no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero versículo 28 del capítulo 13 de Números dice: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Escuche bien, es un pueblo fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Anac significa cuello alto o cuello largo. Nos habla del orgullo, que es uno de los gigantes más poderosos que hay que vencer. Amalek, que es una figura de nuestra carne, de la vieja naturaleza, de Gálatas capítulo 5, versículo 19, habita en el Negev. Y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan, ¿en dónde habitan ellos? En el monte. Mire, interesante, no tengo tiempo para poder dar cada detalle, pero vaya usted y le pide al Señor que se lo revele, y es algo increíble. Y el cananeo habita junto al mar. Habían gigantes que habitaban el monte y habían gigantes que habitaban en el mar, a la orilla del mar, junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos.
Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Sabes? Esa es una verdad. Esa es una verdad. Porque son gigantes más grandes, más poderosos que nosotros. Y tenemos que entender algo: en nuestras propias fuerzas es imposible poder ganarle a estos gigantes. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo. Por eso es que necesitamos. Dice, con Dios todo, en Dios todo lo puedo. Sin Él nada podemos hacer. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así les parecíamos a ellos. Éramos como langostas. En otras palabras, es imposible poder vencer a ese pueblo. Y cuando nosotros realmente, mis amados hermanos, somos conscientes de los gigantes que tenemos aquí adentro y cuán poderosos realmente son, sin Dios es imposible. No se puede pelear contra la idolatría, contra el orgullo, contra la vanidad. No se puede pelear, no nos alcanzan nuestras fuerzas. Necesitamos el dominio propio que viene de Dios. Necesitamos, mis amados, el carácter del Espíritu Santo en nuestra vida manifestado para que estos gigantes sean despojados de nuestra tierra. Deuteronomio capítulo 7, y entramos ahora. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo y todos los feos, 7 naciones, mire, mayores y más poderosas que tú. Dios lo sabe. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas, esto es importante, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Escuche bien. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mire, la consecuencia no es que el corazón se vaya a desviar. La consecuencia es que dice acá, Jehová se encenderá sobre vosotros y los destruirá. Mas si habéis de hacer con ellos sus altares, mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. En otras palabras, van a raer con estas naciones. Dice Levítico, porque vosotros sois un pueblo santo. Santidad significa apartado de y dedicado a. Porque el Señor dice, ustedes son un pueblo que yo aparté para mí. Mire, Dios te apartó para Él. Eso es. Dios te apartó porque te quiere cerca. Porque te quiere para Él.
Y por eso dice, no te vas a contaminar con otras naciones. Somos un pueblo diferente, con costumbres diferentes. Y eso lo tenemos que entender. Que somos un pueblo apartado para Dios. Por eso es que, mis amados, el enemigo ha hecho una labor y se ha introducido tanto humanismo dentro de la iglesia. Y tenemos que tener mucho cuidado, mis amados, con el humanismo dentro de la iglesia. ¿Sabe? Algunos principios humanistas. Saca lo mejor que hay en ti. Perdóneme, en mí no hay nada bueno. Dios no quiere lo mejor para mí, dice la Biblia. Mis justificaciones son como trapos de inmundicia delante de Jehová. ¿Qué mejor de mí puede haber? Nada. Lo único bueno que tú y yo tenemos se llama Dios. Y eso sí se debe manifestar. Amén. Ay, Dios mío. Porque el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Pero yo he venido, dice Juan 10, a darte vida y vida en abundancia. Antes de entrar a los 7 feos, en Números capítulo 32, cuando estaban a orillas de Jordán y estaban próximos a entrar a tierra de Canaán, a la tierra prometida, llegan 2 tribus delante de Josué a decirle: Josué, esta tierra está bonita. Aquí pueden pastar nuestro ganado y te pedimos por favor que no nos hagas cruzar el Jordán. Usted conoce la historia. Y se quedaron de este lado del Jordán y no cruzaron a la heredad que Dios les dio. Y sabe, uno de los significados de esto es que hay muchos que les llama tanto la atención este lado que no quieren pasar al otro. Y han llegado con Dios a decirle: Señor, yo quiero que mi heredad sea aquí. Ojo, oiga, yo quiero que mi heredad sea acá. Hace un tiempo Dios me habló y me dijo: hay muchos siervos que me han venido a pedir su herencia aquí. Y se las he dado. ¿Dónde quieres tu herencia? Perdone, mi amado. Mi heredad es Él y no lo cambio por nada. Que ni las riquezas de este mundo, ni ese engaño de riquezas, ni el afán te puedan quitar, apagar el fuego en tu corazón. Que lo primero en tu vida debe ser Él. Y no cruzaron y se quedaron acá. Hay muchos que no van a cruzar. Así que tú, mire, que no te dé envidia cuando ves que alguien está viviendo el sueño americano. No te quiero decir que a todos Dios les haya dado su heredad, pero si Dios te quiere millonario, te va a hacer millonario. Sin que se lo pidas, no tengas pena. Dios te va a dar todos los recursos que tú necesitas para cumplir tu labor en esta tierra. Amén. Ok, hay 7 naciones o 7 gigantes: el cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo, el jebuseo y el gergeseo. Quiero hablar rápidamente de cada uno de ellos y quiero que tú entiendas que cada uno de estos gigantes es un área en tu corazón que se debe vencer para poder poseer tu heredad. Amén. Cada uno de estos gigantes lo vas a ver como un área en tu corazón que pertenece a la vieja naturaleza que hay que conquistar, que hay que vencer. Los cananeos, apunta. Canaán significa lugar o ciudad de mercadeo o de mercado, eso significa. Canaán significa una ciudad de mercado. Y dice la palabra, allá en Jueces 1, 27 al 29, que el cananeo persistía en habitar en la tierra prometida. Se resistía a irse.
Mira, este gigante es poderoso. Y hoy, lastimosamente, este gigante está manifestando mucho poder dentro de la iglesia. El Señor está demandando de nosotros que hagamos lo mismo que Él hizo en aquella ocasión cuando limpió el templo. ¿A quiénes echó fuera Jesús? ¿Sabe a quiénes echó fuera? A los mercaderes, a los que transaban, a los que sacaban un provecho del templo. Dice, y echó fuera a aquellos que vendían palomas, dijo. Lo puede usted ir a ver. A los que transaban con lo santo, a los que les sacaban un beneficio económico a lo santo, el Señor entró y los echó fuera porque habéis hecho de mi casa. Dice, mi casa debe ser una casa de oración y la habéis hecho una cueva de ladrones. ¿De qué nos hablan las palomas? O la paloma es una figura de qué en la Biblia. Es una figura de la paz, pero es una figura también del Espíritu Santo. Dice la Biblia que cuando Jesús se le abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma y se posó sobre él. Ahora imagínense, ¿a quiénes echó fuera Jesús cuando entró al templo? A los que vendían, a los que comerciaban con las palomas. ¿De qué nos habla eso hoy? De aquellos que comercian con el Espíritu Santo. Aquellos que cobran por sus milagros. Aquellos que cobran por ministrar. Aquellos que al evangelio le ven un símbolo de dólar o de euro, ¿verdad? ¿Sabe? El evangelio no es para que los ministros vivamos como magnates. El evangelio no es para que yo pueda cumplir todos mis sueños que no pude cumplir allá afuera. El evangelio es para predicar la palabra de Dios. Y sí, Dios bendice. Y sí, Dios nos da. Pero tenemos que entender para qué Dios nos bendice y para qué Dios nos da. ¿Sabe usted? Hay muchos seminarios de cómo podemos ser bendecidos, pero hay pocas enseñanzas de para qué Dios nos quiere bendecir. Todos conocemos los principios para ser bendecidos. Sí, hay que sembrar, pero pocos conocen el para qué Dios me bendice. ¿Y sabe para qué Dios nos da? ¿Sabe para qué Dios nos da? Para que podamos dar. La Biblia no habla de que me da para que yo amontone. Jamás, nunca. La Biblia dice que Él me da para que lo que me ha dado de gracia lo pueda regresar. La avaricia es uno de los grandes problemas en el corazón, mis amados. Y tenemos que entender que las riquezas que Dios nos ha prometido no son de este mundo, dice la Biblia. Amén. Yo lo dibujo así. Todo lo que Dios me da hoy son recursos para que pueda hacer su obra. Mire, la recompensa ya vendrá. Usted no espera una recompensa por haber hecho una buena obra. Acá, la recompensa vendrá allá. Cuando sean repartidas las coronas. Cuando el Señor te diga, entra, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Acá Dios nos da recursos y los recursos son para usarlos de acuerdo a lo que Dios nos manda hacer. Así que estos cananeos son tremendos porque evidencian que hay un problema en el corazón. ¿Sabe? Judas, la palabra, el nombre Judas viene de la raíz Judá, que significa alabanza y adoración. Eso significa. El nombre de Judas Iscariote significa adorador. Sin embargo, su intención, la motivación de su corazón fue equivocada.
Y al final, él sacó un provecho económico de su ministerio. ¿Y sabe qué pasó? Dice Hechos capítulo 1, que con lo que le pagaron, escuche bien, con lo que le pagaron por haber vendido a Jesús, se fue a comprar una parcela para él. Eso dice Hechos capítulo 1. ¿Sabe cómo se evidencian a los Judas? ¿Sabe cómo? ¿Qué hace con la plata? Si todo se le echa encima, es un problema. Se fue a comprar una parcela para él. Y ahí dice, se colgó de un árbol y se partió por la mitad y se le salieron las entrañas. Eso dice la Biblia. Y las entrañas en la Biblia nos habla de las motivaciones de corazón. Yo le quiero decir algo. Antes de que venga el derramamiento del Espíritu Santo, ¿cuántos lo estamos esperando? Ese avivamiento postrero que nos habla la Biblia. Ya viene. ¿Sabe qué pasó antes? ¿Qué pasó antes de Hechos 2? Judas ya no estaba. Porque el Señor vino a limpiar su casa de los mercaderes, mis amados. Y Dios está limpiando su casa. Y muchos Judas están cayendo y muchos Judas están evidenciando. Y lo están viendo nuestros ojos. Y se está evidenciando la motivación de su corazón. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. No se trata de cantar bonito. Se trata de vivir de acuerdo a la intencionalidad del corazón de Dios para nosotros. Amén. Así que el Señor está limpiando su casa. Está sacando a los Judas. Y ese lugar está vacante, ¿sabía usted? El apostolado de Judas quedó vacante, dice Pedro. Y escogieron entre los que habían sido fieles al Señor desde que Jesús fue bautizado en el Jordán hasta que fue colgado en la cruz. ¿Cuánto tiempo pasó? 3 años. Por 3 años estos dos hombres que postularon para ocupar el apostolado de Judas fueron fieles a Jesús. Ahí estuvieron siempre. Y sabe usted, Jesús nunca los menciona. José Barsabás, llamado el Justo, y Matías. Jesús nunca los menciona. Sin embargo, dice la Biblia que estuvieron con él por 3 años y medio y le fueron fiel a Jesús. Yo te quiero decir algo. Nuestra responsabilidad hoy es serle fiel al Señor. No esperes honra, no esperes renombre. Mire, Judas se llevaba los aplausos. Yo me imagino que haber hecho milagros, y tenía la bolsa de las ofrendas. Y Matías era fiel y nunca Jesús lo menciona. No creas que Jesús se olvidó de ti cuando no te menciona, cuando no te dan honra por lo que haces. Él lo ve y llegará el momento en donde el Señor te va a tomar y te va a levantar y te va a sentar en un lugar de preeminencia. Porque viene el tiempo donde los Matías se van a evidenciar. ¿Sabes qué significa Matías? Matías significa gracia de Dios, porque es por gracia que nosotros vamos a llegar. ¿Cómo vencer a este cananeo? Jueces capítulo 1. Y aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. No los Judas, sino los verdaderos adoradores que él anda buscando que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:23. ¿Para qué él está buscando adoradores? Para ocupar ese apostolado que quedó vacante. Y Judá subirá primero. Dice acá: he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Simeón significa oír con diligencia. Mire, Simeón y Judá van juntos a ganarle al cananeo, porque si tú no escuchas la voz de Jehová, no le puedes alabar con entendimiento. Necesitamos tener una relación con Dios, y para eso necesitamos fe, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Y entonces
la alabanza y la adoración que brota de nuestra vida, no de nuestra boca, de nuestra vida. Es como un ejército poderoso que despoja a Canaán de nuestro corazón. Amén. Judá significa alabaré a Jehová, o alabanza o adoración. Tengo que continuar. Gigante número 2, los heteos. Los heteos eran descendientes de Het, hijo de Canaán. Eso lo encuentras en Génesis capítulo 10, versículo 15. Su nombre significa, mira lo que significa heteo. Su nombre significa atemorizar, aterrorizar. Significa desaliento. El heteo es un gigante que nos va a hacer caer si no le ponemos atención, si le dejamos. Su tarea dentro de la iglesia y en nuestra vida es sembrar desaliento, sembrar temor, miedo y terror. El único temor que debes tener es el temor a Jehová, dice la Biblia, que es aborrecer el mal. Pero este heteo es el que nos mantiene cautivos al temor, al terror. A veces no obedecemos a Dios. ¿Sabe cuál es la causa principal por la que nosotros no obedecemos a Dios? ¿Sabe cuál es? El miedo. Porque regularmente la instrucción de Dios nos saca de nuestra comodidad, ¿verdad, pastor? Regularmente Dios nos pide algo que según nosotros es imposible que podamos lograr. Y el heteo está ahí, fuerte, poderoso, paralizando a la iglesia y paralizándonos a nosotros también. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y por miedo no le has obedecido a Dios? Primera de Juan capítulo 4, versículo 18 dice así. Primera de Juan capítulo 4 y versículo 18 dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cómo vamos a vencer a este heteo? ¿Sabe cómo? Conociendo el amor de Dios. Di conmigo: Dios me ama y su amor es suficiente. Sabes que en el amor de Dios está todo lo que tú necesitas. En el amor de Dios está toda la provisión que tú necesitas, toda la fortaleza que tú necesitas, toda la gracia y la misericordia que tú necesitas está en el amor de Dios. La iglesia es una iglesia temerosa porque no conoce el amor, porque no ha tenido una experiencia real y verdadera en Dios. El heteo entonces es ese mercader del miedo y del terror. Mire, ¿cuántos le tienen miedo al diablo aquí? Se ríe acá. ¿No dice la Biblia que ya fue vencido? ¿Ah? Mire, algunos se duermen con la luz prendida porque les da miedo. Todavía miran abajo de la cama a ver si no hay un chamuquito ahí antes de dormir. David se presentó delante de aquel gigante y le dijo: tú vienes a mí con palos, con lanza y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Tú tienes la autoridad de parte de Dios. Y cuando estés parado delante de alguien, de algún ente espiritual, la palabra es viva y es eficaz, dice la Biblia. Y no tocaréis a los ungidos de Jehová. Y tienes la autoridad de Dios para reprender y huirá de ti.
¿En qué área de tu corazón hay temor? Es porque quizá un eteo, un gigante, está dominando tu corazón. Los eteos no conocen lo que es animar, ni alentar, ni sostener a los débiles. Apunta esta cita, 1 Tesalonicenses 5, 11 al 14. La labor de un gigante es hacernos caer. La labor de un gigante es evitar que tú obedezcas a Dios. Que nuestro corazón cobre ánimo y que la valentía de Dios se establezca en tu corazón. Salmo 91, apúntalo ahí, léelo, créelo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Número 3, amorreo. Perdón, ¿cuánto tiempo me queda, pastor? 15, uy, todo el día, dice el hermano. No, yo tengo que almorzar, ¿usted qué cree? Número 3, amorreos, los descendientes de Emer, el cuarto hijo de Canaán. Génesis capítulo 10, verso 16. Su nombre significa, mire, yo lo fui a investigar varias veces porque me pareció interesante la palabra que usan, pero esa usan. Su nombre significa publicidad o prominencia o preeminencia. Estos amorreos son los que se mercadean dentro del pueblo de Dios. Y es increíble cómo este amorreo está habitando en medio nuestro. Los amorreos eran principalmente idólatras. Los rasgos más abominables de la idolatría en la historia del pueblo de Israel se debieron a la influencia de los amorreos. Esto lo puedes ver en Primero de Reyes, capítulo 21, versículo 26, y Segundo de Reyes, capítulo 21 y versículo 11. Y así sigue siendo hoy, mis amados. El amorreo, la preeminencia, sigue creando ídolos dentro de la iglesia. ¿Cómo amamos la publicidad? ¿Cómo amamos el reconocimiento? ¿Cómo nos hemos endiosado? Y trabajamos en función de nosotros mismos, en lugar de darle la gloria a Dios. ¿Sabe qué es lo triste? Lo triste es que estamos siendo escarnio para allá afuera. Y que estamos siendo tropiezo para que no vean a Jesús. Jesús iba caminando con sus discípulos y dice que Zaqueo quería conocerle, pero no lo podía ver a causa de la multitud que estaba cerca de Jesús. Eso dice el Evangelio. Y se tuvo que subir a un árbol. ¿Sabe qué es tremendo? Que allá afuera hay muchos Zaqueos que quieren conocer a Jesús, pero no lo pueden ver a causa de los que estamos cerca. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Porque los que nos ufanamos de estar cerca de Jesús, estamos estorbando que los de afuera lo conozcan, porque nos importa más que nos vean a nosotros a que lo vean a Él. A mí algo que me parece fuera de toda lógica es como al principio, cuando no había para comer, cuando tenían que juntar entre todos los de la banda dinero para llegar al pueblito más metido de la aldea más metida para adorar al Señor. Y ahí estaban. Y se regresaban a jalón en los pick-up con las gallinas y con los coches. Ah, pero hoy que son famosos, ya no van. Si la audiencia es menor a 500 personas, ya no van. Si no les dan su suite presidencial en un hotel, ya no van. Le estoy hablando cosas que pasan. ¿Sabe? Tengo el testimonio real de uno de ellos que lo invitó un pastor amigo mío en Santa Ana, San Salvador.
Y antes de subirse a predicar, cuando él se estaba arreglando, se dio cuenta que no había llevado cincho. Y entonces, la condición para subirse a predicar es que le tenían que ir a comprar un cincho, pero el cincho tenía que ser de cuero de avestruz porque él no usaba otra cosa. Mire, ríase y piense que le estoy mintiendo. Es verdad lo que le estoy diciendo. No le voy a decir el nombre del siervo para que usted no vaya a subirse a internet a verlo, ¿verdad? Pero es verdad lo que le estoy diciendo. Y ahí salieron todos su séquito a buscarle un cincho. Claro que él no agarró su tarjeta de crédito y diga, cómprenlo, ¿verdad? Hasta que le consiguieron su cincho, él se subió a predicar. Y así le podría decir ejemplos de ejemplos de ejemplos. No amemos la preeminencia, amemos a Dios sobre todas las cosas. La idolatría hacia nosotros mismos es terrible. ¿Sabe? Nos hemos llegado a creer el centro del universo. Enseñé hace algunas semanas sobre la grandeza de Dios en la iglesia, porque es necesario que nosotros tengamos una revelación de la grandeza de Dios, mis amados, porque tenemos un Dios muy pequeño y por eso es que nos sentimos tan grandes. Dice la Biblia que el universo no contiene a Dios, Dios contiene al universo. Él creó el universo con su mano. Y el universo se sigue expandiendo porque Él sigue creando. Amén. Él descansó el séptimo día, pero ese séptimo día se acabó hace rato, le cuento. Y el primer día de la siguiente semana, Dios se levantó a hacer lo que hace. ¿Qué hace Dios? Crea. Así que Él sigue creando, sigue creando, sigue creando. ¿Sabe usted que si una estrella, la más cercana a la Tierra, se apaga, nosotros nos damos cuenta a los 4 años? 4 años tarda la luz en llegar a nosotros de la estrella más cercana en el universo. ¿Usted se puede imaginar el tamaño del universo? Yo he escuchado prédicas en donde nos comparan con cucarachas. Si usted imagínese que la cucaracha y que Dios se vino a hacer como una cucaracha, mire, perdóneme, la cucaracha es muy grande todavía. Nosotros somos menos del 0.000000, agréguele los ceros que quiera por ciento en relación a un grano de polvo con respecto a Dios. ¿Cómo puedo yo llegar a Dios a reclamarle mi promesa? Dígame, ¿en dónde dice la Biblia que yo le tengo que reclamar a Dios algo? Si por misericordia no he sido consumido, dice la Biblia. Así que ¿cómo voy a venir yo a poner condiciones para alabarlo, para predicar, para servirlo? Que la motivación de nuestro corazón, mis amados, sea que se evidencie a Dios en nosotros. ¿Saben? La Biblia, no tengo el dato exacto porque no lo recuerdo y no le quiero mentir, pero muy pocas veces se menciona la palabra liderazgo en la Biblia. Son algo así como 7 o 10 veces en toda la Biblia que se menciona este término. Sin embargo, la palabra siervo se menciona más de 500 veces. Es que yo le digo algo, debían haber menos congresos de liderazgo y más congresos de siervos. La iglesia caminaría mejor, porque no es que me mire yo, es que se mire Él. ¿Y cómo se va a ver Él? Cuando yo sirvo, no cuando mando, cuando sirvo, se ve Él. Hay mucho que hablar sobre este gigante bandido, pero no tengo tiempo. Número 4, los fariseos. Aunque en Génesis capítulo 10, versículo 17 no se menciona a los fariseos como descendientes de Canaán, sí se menciona que habitaban esa tierra cuando Jehová se las prometió a Abraham. Esto lo encuentras en Génesis 15, 18 al 21. Según algunos estudiosos de la historia del pueblo de Israel, es probable que los fariseos fueran de origen eteo. Su nombre significa, mire qué tremendo lo que significa su nombre, es que en los nombres hay mucha revelación. El nombre fariseo significa una ciudad sin murallas o un país abierto. También eran gigantes. ¿De qué nos hablan los fariseos? ¿Sabe de qué nos hablan los fariseos? De una vida que no tiene límites. Una ciudad sin murallas es una ciudad sin protección.
en donde cualquier enemigo puede entrar. El libertinaje es terrible. Una cosa es que vivamos en libertad y otra cosa es el libertinaje. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Que el libertinaje es ausencia de límites. La libertad, ¿sabía usted que tiene límites? ¿Sabe usted que la libertad tiene límites? Si le quitamos los límites a la libertad, se convierte en libertinaje. Usted tiene la libertad de salir en su carro y caminar por toda la República de Guatemala, siempre y cuando cumpla con los límites establecidos por la ley. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie llega, ¿a dónde? Le quiero decir una cosa entre paréntesis, ¿verdad? Solo para que se lo lleve. Su meta no es irse al cielo. Su meta es regresar al Padre. Y Él es el camino, dice. ¿Qué necesita un camino para que usted lo reconozca como camino? Tiene que tener límites. Es que si no, no es camino. Así que sí, Él nos da, caminemos en la libertad de Cristo, sí, dentro de sus límites. Yo le quiero decir algo. Una cosa es el pacto de la ley, otra cosa es legalismo, son dos cosas diferentes. Y otra cosa es el pacto de la gracia, y el pacto de la gracia tiene sus leyes. Y las leyes del pacto de la gracia, créame, son más cardíacas que las otras. Solo así se lo dejo. Porque en la otra decía, oísteis que fue dicho, dijo Jesús, ley, no adulterarás. Mas yo os digo, la gracia personificada, ¿verdad? Cualquiera que vea a una mujer y la desea en su corazón, ya es un adúltero. Wow. Dígame, ¿qué ley es más complicada? Oísteis que fue dicho, no matarás. Ley. Mas yo os digo, gracia, cualquiera que se enoja locamente contra su hermano, ya es culpable. Mire, el pacto de la ley lo podíamos cumplir. Algunas leyes del pacto de la ley se pueden cumplir incluso sin Dios. Pero en la gracia sí necesitamos al Espíritu Santo, si no nos vamos todos al hoyo. Por eso es que su hermosa gracia es maravillosa. Este gigante tiene dividido al pueblo de Dios con su venta de ideas y filosofías ajenas a la palabra de Dios. Hay quienes han caído con su prédica en lugar de ir a las Escrituras para que se compruebe si lo que dicen es la verdad. La iglesia del Señor no es una ciudad sin murallas. Cantares dice que es un huerto cerrado. Hemos dejado que tanta filosofía y humanismo entre dentro de la iglesia, mis amados. Debemos ir a la palabra siempre. Debemos ir a la palabra siempre. ¿Qué hacer cuando hay algún problema de pecado en la iglesia? No es, ay pastor, es que yo no creo que Dios quiera que la hermana se quede sola. Mire, perdóneme, es que no es lo que yo crea. Vamos a la Biblia a ver qué dice. Es que yo no creo que Dios sea así. Es que no se trata de lo que yo crea. Vamos a la palabra. ¿Qué dice la palabra con respecto a esto? Es lo más seguro. Tenemos la palabra profética más segura. Cerremos los portillos. Seamos una ciudad amurallada. Para que no entre el enemigo y para que no se salga la bendición. ¿Sabe qué voy a hacer? Le voy a dar solo lo que significan los siguientes 3 nombres y usted lo va a investigar a su casa. ¿Me le parece? Ok. ¿Por cuál nos quedamos? ¿Por qué feo vamos? Fereceo. Jeremías 15:19 dice, conviértase ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Mateo 21:33 es la viña que él sembró y la cercó de vallado, dice la Biblia. Heveos. Los heveos significa revivir, restaurar, dador de vida. Solo le voy a explicar esto porque si no, estas son características del mismo Señor. Él restaura, Él da vida.
y Él resucita. Pero estos claramente eran enemigos de Jehová. Así que aunque son características del Señor, esto me habla de una imitación. Y estos gigantes, este gigante es el gigante de la religión, porque imita a Dios. ¿Sabes? La religión imita a Dios. ¿Y sabes cuál es la religión más peligrosa? Te lo quiero decir, claro. La religión más peligrosa no es el Islam, no son los mormones. La religión más peligrosa es la que más se parece a la verdad. Tu pastor te lo va a explicar otro día. Los jebuseos. Jebuseo, déjame ver, para resumirte ahí. Jebuseo significa literalmente un camino trillado. Y este gigante nos ata al pasado. El pasado no debe ser una atadura para ti. Amén. El pasado te debe impulsar. Algunos viven atados al pasado, a lo bueno y a lo malo. Ay, es que cuando yo tenía mi casa en carretera y lo perdí, y vivimos atrás, ya no la tienes. Yo olvidando ciertamente lo que queda atrás, decía Pablo, prosigo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Para atrás, ni para agarrar aviada, dice el proverbio. Y número 7, los jerjeseos, los que moran en el barro o en tierra arcillosa. Y el barro nos habla de nuestra humanidad. Características de la tierra arcillosa: no da fruto. Y es una tierra impermeable, tiene un mal drenaje, se encharca y las plantas se pudren. Nuestra humanidad, ve a Gálatas capítulo 5 versículo 19. Eso es lo que tú eres, no lo que haces, lo que eres, que es peor. ¿Sí? Idolatría, hechicería, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, adulterios, fornicaciones y cosas semejantes a estas. Dice, ay pastor, yo no hago nada de eso. Pues no lo haces, pero ahí está adentro. Amén. Por eso dice la Biblia, no juzgues. Termino con esto. ¿Sabe qué pasa cuando uno juzga el pecado de alguien más? Te voy a decir. Cuando tú juzgas el pecado de alguien más, porque tú no has caído en ese pecado y nos creemos con autoridad para juzgarlo, no nos damos cuenta que ese pecado está con llave en nuestro corazón, en una bartolina ahí con candado. Y no ha salido. Salen otros, pero ese no ha salido porque está encerrado. Yo miro el corazón como un montón de cuartos donde están todos los pecados ahí. Algunos salen porque está la puerta abierta y algunos se quedan ahí. Pero eso no quiere decir que no estén. Si alguno no ha caído, ¿cómo es que dice el verso? Mire que no caiga. Si alguno está de pie, mire que no caiga. Ok. Cuando tú juzgas, te voy a decir qué pasa. Le das la autoridad. Das la autoridad para que se quite el candado de esa puerta. Y la puerta se abre. ¿Qué pasa cuando tú has tenido un chuchito metido dentro de su lugarcito chiquitillo y medio abres la puerta? ¿Qué pasa con ese chuchito? Sale disparado. ¿Ok? Pues cuando tú juzgas a alguien, se le quita el candado a ese pecado. Tarde o temprano vas a caer ahí. Y peor. Y con la misma medida que juzgaste, vas a ser juzgado. Más un palmo más. Ponte de pie, yo voy a terminar ya. Por eso es que el Señor necesita que todos estos gigantes sean desarraigados de nuestro corazón. Cierra tus ojos. Pon tu mano en tu corazón. Porque ahí hay jerjeseos, amorreos, jebuseos. El eteo,
el cananeo, el comerciante, la avaricia, el eteo, el miedo y el desaliento, el amorreo, la preeminencia, el orgullo, el fereceo, la apertura a todo tipo de creencias y de ideas ajenas a la palabra de Dios, el libertinaje, el heveo, la religión, la imitación en la carne de la obra del Espíritu Santo. El jebuseo es un camino trillado, el pasado, y los jerjeseos, nuestra humanidad. Todos ellos deben ser desarraigados de nuestro corazón. Y el Espíritu Santo está haciendo su obra en ti. Quiero decirte algo. Las circunstancias que vienen a tu vida, obvio, no tuve tiempo de decir todo, pero las pruebas, los desiertos, los hornos, ¿sabes qué hacen? Desarraigan estos gigantes de ti. No menosprecies el tiempo de la prueba, ni te sorprendas, dice Santiago, como que cosa extraña te aconteciese, porque el que ha sufrido en la carne cesó de pecar, dice la Biblia. Porque esta leve tribulación momentánea produce en ti un cada vez más eterno peso de gloria. Así que vamos a hacer algo hoy para terminar. Lo único que Dios nos pide, ¿sabe qué es? No es, sorpréndete algo, no es dinero. Dios no te está pidiendo dinero. Lo único que Dios nos pide es el corazón. Es lo único que le podemos dar. Y no porque sea muy bonito el corazón, sino porque Él lo quiere cambiar. Dice, dame tu corazón de piedra, que no sirve para nada, y yo te voy a devolver un corazón de carne, un corazón conforme a mi corazón. Así que vamos a hacer algo en esta mañana. Con tus ojos cerrados, pon tu mano en tu corazón. Y vas a hacer como que estás metiendo tu mano en tu pecho. Y toma tu corazón. Tómalo. Desarraiga tu corazón. Obviamente no está hablando del músculo, ¿verdad? La Biblia. Pero vamos a hacer este ejercicio. Toma tu corazón. Tómalo en tu mano. Ya lo tienes en tu mano. Cierra tu mano con tu corazón adentro. Allá dentro de tu mano está tu corazón. Ahora levántalo a los cielos. Levanta tu corazón. Ahí hay celos, iras, contiendas, disensiones, depresiones. Hay amargura, hay ira, hay falta de perdón, hay vicios, hay toda clase de mal ahí. Y es lo que te estorba para poder vivir una vida plena en Dios. Es lo que te estorba para poder recibir su gracia. Es lo que te estorba para poder cumplir su propósito. Es lo que te estorba para poder agradarle a Él. Así que sube tu corazón y dile, Señor, repite conmigo, dile, Señor, tú me pides mi corazón. Aquí te lo doy, Señor. Abre tu mano y entrégale tu corazón al Señor. Tómalo, Señor. Toma este corazón de piedra, este corazón lastimado, este corazón errante, este corazón amargado, y dame un corazón conforme a tu corazón, Señor. Dame un corazón que te agrade, dame un corazón que te obedezca, dame un corazón que se deleite en tu presencia, dame un corazón que manifieste tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo pongo este pueblo en tus manos para que, Señor, esta herencia hermosa que está preparada para nosotros, Señor, la podamos no solamente entrar en ella, sino poseerla y conquistarla, Señor. Desarraiga, Señor, todo gigante de nuestra vida, todo aquel que se levante en contra tuya, para que nosotros podamos cumplir tu voluntad, en el nombre de Jesús, porque tú vienes por una iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Jesús. Gracias, mis amados.